parte respiratoria y algunas cardiopatías congénitas, sobre todo las más frecuentes. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de síndrome de obstrucción bronquial. No se olviden que cuando uno coloca como diagnóstico a un paciente que tenga sibilantes y da la casualidad de que estamos con esta patología, no colocar así como tal, síndrome de obstrucción bronquial, sino SOF es un síndrome, ¿no? Entonces tendríamos que colocar síndrome de obstrucción bronquial, dos puntos, digamos bronquiolitis, neumonía viral, lo que hemos visto ya como patologías, displasia broncopulmonar, o secundario a enfermedad por reflujo, o secundario a fibrosis quística. Entonces, muchas veces, a veces solo colocamos este diagnóstico y esto no es diagnóstico, esto es un síndrome. Entonces, quería hacer mención a eso. Sabemos que es un síndrome, es la forma de presentación más frecuente de las infecciones virales, sobre todo virales en lactantes, y puede ser producido por diferentes patologías, como les había mencionado, y lo vamos a ver en los diagnósticos diferenciales. La clínica, los hallazgos son inespecíficos, sin embargo, algo que sí es bien característico son las sibilancias y una respiración con una expiración prolongada, ¿no? Obviamente, generalmente va precedido de síntomas respiratorios como rinorrea y la tos cada vez se va haciendo mucho más productiva. Al examen ectoscópico se puede observar un aumento del diámetro anteroposterior, el cual se puede evidenciar en una radiografía de tórax, retracciones, ¿no? Costal, subcostal, intercostal e hipersonalidad a la percusión. En cuanto a la localización anatómica de las infecciones respiratorias altas, acá tenemos, ¿no?, diferentes segmentos. Hasta el 12 más o menos llamamos traqueobronquitis y bronquiolitis. Básicamente este gráfico era para que veamos que la bronquiolitis se produce como una alteración de los bronquiolos propiamente dichos, que es 13-14, y los bronquiolos terminales, que es 15-16. Y las neumonías pues van desde el 17 hasta el 23, ¿no? Entonces, sobre todo a esos niveles. La bronquiolitis, no se olviden que es producido en esta zona. Las sibilancias son factores fisiológicos predisponentes en lactantes. Se producen sobre todo, mejor dicho, los factores fisiológicos que predisponen en los lactantes, por el cual se produce sibilancias, es por el menor calibre de la vía aérea, ¿no? Imagínense si solamente a un neonato un moquito en la fosa nasal produce un dister respiratorio obviamente bastante leve, pero eso puede producir, imagínense, a nivel del bronquiolo. Entonces, el menor calibre de la vía aérea, la menor consistencia del cartílago y los lactantes tienen mayor hiperreactividad bronquial. No, bueno, antes recuerdan ustedes seguro que llamábamos como hiperreactividad bronquial los cuadros de broncoespasmo, ¿no? Bueno, no debería denominarse así ni como diagnóstico, tal vez como parte de la, bueno, ahora yo les puedo mencionar que sería como un factor más bien predisponente, pero no es ningún tipo de diagnóstico, ¿ya? Aquí lo que les había mencionado, miren la diferencia entre un niño y un adulto. En un adulto, el edema podría disminuir la luz solamente en el 35% y en un niño podría disminuir hasta en el 64%. Entonces, imagínense todo esto lo que va a producir, va a conllevar obviamente a sibilantes, distrés respiratorio, y si el tapón es más grande, podrá producir incluso cuadros de atelectasia, ¿no? Como recuerdan, la taquipnia, este es el aumento de la frecuencia respiratoria. Para fines prácticos, taquipnia es simplemente aumento de frecuencia respiratoria y polipnia es ese aumento más trabajo respiratorio importante, ¿no? Entonces, ya ustedes recuerdan bien que antes de los 2 meses la frecuencia respiratoria es hasta 60, pasado esto es taquipnia. Antes de los 12 meses, menos de 50, y pasado del año, 1 a 2 años, es hasta 40, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? La fisiopatología es el edema que se va a producir a nivel de los bronquiolos
la inflamación que va a producir toda una cascada, los cuadros como infecciones virales, por ejemplo, van a producir toda una cascada inflamatoria, además va a producir más edema y por lo tanto esto va a producir una reducción del diámetro de la vía aérea torácica. Esto es algo que sí me gustaría que se puedan ustedes recordar y que son los diagnósticos diferenciales. Acá tenemos dentro de los más frecuentes, por ejemplo, la bronquiolitis, episodios recidivantes, las neumonías virales recurrentes, por ejemplo, el asma bronquial, ¿no? Esos son los cuadros más frecuentes. Y los poco frecuentes, fibrosis quística, displasia broncopulmonar, que ahora es mucho más frecuente por la cantidad de niñitos prematuros. Las cardiopatías congénitas pueden producir también cuadros de sibilantes. Cuerpos extraños en la vía aérea y algunas raras como estas, ¿no? La bronquiolitis obliterante, que viene a ser una secuela de una bronquiolitis, las bronquiectasias, etcétera, ¿no? Las malformaciones adenomatoidea quísticas. Esto es cada vez más frecuente, entonces también hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Aquí muestro esta tabla para que se puedan ustedes dar cuenta algunos diagnósticos diferenciales y características clínicas y características en algunos exámenes auxiliares, o qué exámenes auxiliares, mejor dicho, tomar. Por ejemplo, una displasia broncopulmonar es propio de los prematuros, ¿no? Generalmente aquellos pequeños que hayan requerido ventilación mecánica, hayan estado dependientes del oxígeno por más de 28 días, y se va a observar alteraciones bien típicas y bastante características en la radiografía de tórax, como habíamos visto incluso en la parte de neonatología. La fibrosis quística es uno de los diagnósticos diferenciales en aquellos pacientes que tienen desnutrición o problemas respiratorios frecuentes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Electrolitos en el sudor. Alguna otra, la cardiopatía. Generalmente va con soplos, va con cuadros de insuficiencia cardíaca. ¿Qué vamos a buscar en un paciente con cardiopatía congénita que esté yendo con insuficiencia cardíaca, ritmo de galope? ¿Qué más? Ingurgitación yugular y cuadros de, por ejemplo, hepatomegalia, ¿no? Aspiración de cuerpo extraño. Bueno, va a ser un episodio bastante brusco. El reflujo gastroesofágico, que va con vómitos frecuentes, trastornos de la deglución, sobre todo en pacientes con problemas neurológicos, malformaciones pulmonares, como habíamos visto, por ejemplo, en MAC, malformación adenomatoidea quística, malformaciones vasculares, ¿no?, que puedan producir estridor, y disquinesias ciliares. Entonces, no todo lo que silba es asma, no todo lo que silba es un cuadro de bronquiolitis. Siempre que veamos un paciente con un cuadro de sibilancias, hay que sospechar algún otro tipo de patología que se nos puede pasar, ¿no? Por ejemplo, un paciente con una malformación pulmonar, como les había mencionado, ustedes han visto una radiografía de un paciente con quiste atídico, ¿no? Entonces, es parecido, bastante parecido, es una malformación adenomatoidea quística que va a producir por compresión a nivel de los bronquiolos, de los pulmones, cuadros de sibilantes. Entonces, podría presentarse de esa manera. Continuando, ya sabemos que la radiografía es algo bastante importante, saber qué signos encontrar ante un paciente con SOP, ¿sí? Lo que se encuentra son signos de atrapamiento de aire. Los signos de atrapamiento de aire son bien característicos, ¿no? Si vamos por acá abajo, es aplanamiento de los diafragmas, horizontalización de las costillas, aumento de los espacios intercostales. ¿Recuerdan ustedes el término de tórax en tonel? ¿No? Cuando existe un aumento de este diámetro, ¿sí? Entonces,
En algunos pacientes, incluso más pequeños, lo que se puede observar es, si ustedes se fijan aquí entre costilla y costilla, acá esto debería ser más oblicuo y más juntas, pero acá existe, se observa parte del parénquima pulmonar, a eso lo denominamos herniación diafragmática, ¿no? Entonces, todos esos son los signos que uno busca frente a un paciente con signos de atrapamiento de aire, ¿no? Y recuerdan sobre la escala de severidad, existe la escala de severidad de Birman y Pearson. Esta escala se ha creado con la finalidad de dar un score para los pacientes con cuadros de síndrome de obstrucción bronquial. Sin embargo, a veces lo extrapolamos, no sirve, por ejemplo, para un paciente con neumonía o no sirve para un paciente con bronquiolitis. Nos puede servir para un paciente con bronquiolitis, lo podemos extrapolar para esos pacientes, pero si es que están haciendo cuadros de sibilancias, o sea, para ver cómo está en ese momento y cómo está evolucionando posteriormente, ¿no? Pero este Birman y Pearson se realizó con la idea de colocar un score para los pacientes con cuadros de broncoespasmo, ¿sí? Entonces, de aquí lo que les pueden preguntar, recuerdan según a los más importantes dentro de los scores, por ejemplo, el ADGAR, ustedes recuerdan. Igual, el Birman y Pearson de igual manera es importante. Aquí lo que se toma en cuenta es la frecuencia respiratoria, las sibilancias, la cianosis y las retracciones, ¿sí? La frecuencia respiratoria va a depender menores de 6 meses y más de 6 meses, ¿sí? Entonces, solo para que puedan recordarse fácilmente, menores de 6 meses tiene que partir obviamente con una frecuencia un poquito más alta que el de 6 meses, ¿no? Entonces, menos de 6, 40, más de 6, 30. Y los siguientes van subiendo de 15 en 15, ¿no? 40, 55, 55 a 70 y más de 70. Igual, 30, de 30 a 45, de 45 a 60 y más de 60. Entonces, ese es con respecto a la frecuencia respiratoria. Las sibilancias es pues en el 1 solo expiratorio, en el 2 en ambos tiempos y en el 3 audibles. Y la cianosis, según lo que ven aquí, y las retracciones, si es un paquete, unos dicen leve, moderado o grave, o simplemente si hay un paquete, generalmente empezamos de abajo, subcostal, luego intercostal y luego supraesternal, ¿no? Si ven un paciente que es gordito y tiene tiraje intercostal, lo más probable es que también, perdón, tiraje supraesternal, lo más probable es que también tenga subcostal e intercostal. La idea en estos pequeñitos es ver no en la parte anterior, sino ver en la parte posterior. Sobre todo los tirajes subcostales se evidencian más en la parte posterior, ¿ya? Bien, entonces este es el score de Birman y Pearson, que es el que nos va a determinar si se encuentra en leve, moderado o severo y qué conducta vamos a tomar con respecto a estos pequeños. Ustedes me imagino que han visto ya con bastante frecuencia, han manejado incluso pacientes con cuadros de obstrucción bronquial, ¿sí? Entonces, dependiendo del puntaje, si es menor de 4, que es el que generalmente se suele ver en la práctica clínica, el tratamiento es en domicilio, ¿no? Y el tratamiento que se usa en este caso, ¿cuál es? Son los beta 2, ¿no? El salbutamol lo utilizamos, por ejemplo, para que puedan recordarse nada más 2 PAP cada 4 horas. Podemos utilizar los corticoides, sí, por ejemplo, la prednisona a 1 miligramo kilo una vez por día, o puede ser 2 veces por día. Y se hace un control en 24 horas y obviamente los signos de alarma. Si estamos con un paciente 5 a 8, allí ya podemos hacer una terapia de crisis, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la terapia de crisis? Se puede hacer con inhalación o con nebulización, ¿recuerdan? Si lo hacemos con inhalación, lo hacemos de esta manera, 2 PUP cada 10 minutos por 1 hora y luego 2 PUP cada 20 minutos por 2 horas más, o sea, 3 horas. La primera hora cada 10, la segunda hora y tercera hora cada 20, si estamos hablando de inhalación.
Y bueno, después de eso, si el paciente mejora, le indicamos además su corticoide, lo reevaluamos y si disminuye el score, le podemos dar de alta, ¿no? Si es mayor de 9, aquí la cosa es diferente, ¿no? Es como les había, acá en el 5 a 8 se hace una sola terapia de una sola hora. En mayor de 9 ya hacemos, como les había mencionado antes, primero una hora y después le hacemos por 2 horas más. Si empezamos con inhalación, se puede hacer de esta manera, como les he dicho, de a cada 10, cada 20, las siguientes 2 horas. Y si lo empezamos con nebulización, la nebulización se puede hacer dependiendo qué es lo qué tipo de beta 2 contemos a la mano. Puede ser con el fenoterol o el salbutamol. El que tiene menos efectos adversos es el salbutamol. El fenoterol no. Traten de utilizar sobre todo el salbutamol. El mínimo número de gotas que se utiliza para la nebulización es 3. Muchas veces por lo menos yo he visto incluso de colegas que utilizan 1 o 2 gotas. Si el paciente tiene, ustedes recuerdan, ¿no? Era una gota por cada 3 kilos, pero eso no lo usen, ¿ya? Ustedes vean, si el paciente pesa 7 kilos y tiene mucho distrés respiratorio, usen 7 gotas, ¿ya? Eso va a depender mucho de lo que ustedes y cómo lo encuentren, con qué score de Billman y Pearson, cuánto de tiraje tiene. Entonces, si van a utilizar, utilicen bien. El mínimo número de gotas es 3 gotas y el máximo número de gotas es 20 gotas. Lo diluyen con 4 cc, 3 cc y lo más importante es el flujo de oxígeno que se utiliza. El flujo de oxígeno es a 6 litros. ¿Ya? ¿Y por cuánto tiempo se nebuliza? Por 10 minutos. Entonces, seguro que ustedes van a observar muchas veces, lo nebulizan y como no nos fijamos porque indicamos a enfermería que lo haga eso, ellos lo colocan a 10 litros, a 15 litros, dependiendo. Y darle más cantidad de oxígeno produce irritación, obviamente, de las vías respiratorias y no vas a encontrar mejoría. Y vas a producir incluso episodios de atelectasias. Entonces, en ese caso, con el oxígeno hay que ser bastante prudentes. Si nebulizamos es 3 gotitas más 4 cc en un flujo de oxígeno 6 litros por minuto y el tiempo que demora cada nebulización es 10 minutos. 10 minutos, ¿ya? Y cada 20 minutos lo hacen por una hora. Esa es la primera hora. Y la segunda y tercera hora sería cada 30 minutos. ¿Me entendieron esa parte, no? Entonces la primera hora es cada 20 minutos, la segunda hora es cada 30 minutos, pero cada momento de la nebulización dura 10 minutitos, ¿sí? El momento de la nebulización demora solamente 10 minutos. Entonces, digamos, si empezamos a las 10 de la mañana, la primera hora con nebulización, entonces esa nebulización debería acabar 10 y 10. Y como era cada 20, pasados 10 minutos, o sea, a las 10 y 20, empiezan con la siguiente nebulización. Desde las 10 y 20 hasta las 10 y 30. Desde las 10 y 30 hasta las 10 y 40 esperan. ¿Ya? Entonces, ese cada 20 quiere decir los 10 minutos que nebulizaste más los 10 minutos que vas a esperar. Y si era cada 30, es igual. 10 minutos de nebulización y 20 minutos de espera. ¿Ya? Entonces, la terapia de crisis es de esa manera con nebulización. Obviamente el oxígeno sí requiere, el corticoide si le van a dar por vía endovenosa o por vía oral. Recuerdan el corticoide que utilizamos por vía endovenosa es la hidrocortisona a 10 por kilo, una primera dosis, ¿sí? La primera dosis y después de eso utilizamos eso dividido en 4 tomas, en 4 dosis por unos 3 o 5 días, ¿no? No se olviden que existen muchos fármacos que a veces nunca nos ha pasado nada. Hace poco tuvimos en el hospital algo que no se suele dar, pero que está escrito. Se le dio corticoide, hidrocortisona. Si el paciente tolera bien y no tiene mucho distrés respiratorio, no hay necesidad de darle hidrocortisona. Empiecen con su prednisona, prednisolona, con lo que tengan a la mano. Muchas veces lo que se suele utilizar es la dexametasona. No usen la dexametasona porque es un corticoide de larga, ¿no? Eso no se usa, su efecto no se va a encontrar de inmediato.
Entonces existen corticoides de vida corta, de vida media, de vida larga. Entonces lo que van a utilizar es prednisona, prednisolona. Un poquito me quedo acá porque hace poco, como les había mencionado, tuvimos un paciente que toleraba la vía oral, en la emergencia lo ven y le empiezan a tratar con nebulizaciones, le colocan la hidrocortisona con la finalidad supuestamente de que salga más rápido, pero el paciente no estaba muy delicado e hizo paro. Hizo paro, felizmente lo sacaron de inmediato, pasó a cuidados intensivos, salió de inmediato, pero felizmente no tuvo mayores secuelas. Se actuó de inmediato, pero digamos que en un establecimiento de salud de primer nivel empiecen con hidrocortisona porque lo utilizan, puede producir paro cardiorrespiratorio. Entonces, tratemos de no utilizar si el paciente puede tolerar la vía oral sin ningún problema. Entonces, las medidas generales es la alimentación, la lactancia materna. Si la frecuencia respiratoria es elevada, tratemos de darle la alimentación por la boca, por sonda orogástrica o por viendo venoso. Los antipiréticos, el oxígeno, no nos olvidemos que va a ser muy importante. El oxígeno no solamente se da a aquellos pacientes que tienen saturación de oxígeno menos de 92. También damos cuando el paciente pues tiene una frecuencia respiratoria muy alta. Si el paciente está polipneico, hay que darle aporte de oxígeno. El paciente se va a agotar y va a llegar a mal estado. Los beta-2 adrenérgicos, como el salbutamol que les había indicado, la nebulización, el máximo número de gotas que les había mencionado es 20 gotas y el mínimo número de gotas es 3 gotitas. Los corticoides, como por ejemplo la prednisona. La prednisona o la prednisolona, cualquiera de los dos. No la metilprednisolona, que es otra cosa. Eso se utiliza para pulsos. Solamente es la prednisona y la prednisolona. Bien, entonces, lo que habíamos conversado hace un ratito es el síndrome de obstrucción bronquial. La bronquiolitis es bastante parecido. Ustedes recuerdan, la bronquiolitis es un diagnóstico eminentemente clínico. Sin embargo, existen algunas definiciones, muchas definiciones. Por ejemplo, hay definiciones americanas, europeas, y dentro de las europeas hay un montón de definiciones. La que yo he colocado acá es la americana, con la que generalmente aquí es la que se suele utilizar. Es el primer episodio agudo de sibilancias precedido por un cuadro catarral. Entonces, el cuadro clínico es bien característico. No es un niñito, posiblemente 5 meses, que esté empezando con un cuadro de rinitis, tos, puede ser con o sin fiebre, y pasado 1 y 2 días empieza a presentar distrés respiratorio. Y si lo auscultas, encontrarás sibilancias. Entonces, generalmente esto se da en niños menores de 2 años, pero dicen que la mayoría de veces ocurre en el primer año de vida. Bien, entonces esto es parte de la definición, es el primer episodio de sibilancias. Algunas generalidades. Esta es la causa más frecuente de hospitalizaciones en infantes. Es la causa más frecuente de ingresos a UCI por insuficiencia respiratoria. Si bien es cierto, la bronquiolitis es una patología bastante benigna, sin embargo, la mayoría de los pacientes que ingresan a cuidados intensivos son por este problema, ¿no? Por lo que posiblemente haya conllevado a las complicaciones que luego les voy a mencionar. El agente causal más frecuente es el virus sincicial o sincitial respiratorio, ¿no? Que más o menos va desde 50 a 90% de los casos. No nos olvidemos de este virus, que no solamente es causa de la bronquiolitis, sino también de las neumonías, ¿no? Ocurre con mayor frecuencia en niños entre 2 a 6 meses, ¿no? Pero podría darse hasta los 2 años. Para fines prácticos, paciente menor de 2 años, primer episodio, le auscultan y silba, póngale diagnóstico bronquiolitis. Pasados los 2 años será neumonía o cualquier cosa. Eso tampoco quiere decir que un niñito con menor de 2 años no tenga neumonía viral, y la neumonía viral de por sí también puede producir cuadros de sibilancias. Sin embargo, para fines prácticos, usted le pone diagnóstico de bronquiolitis. Algunos factores de riesgo: hermanos mayores, asistencia a guarderías, fumadores pasivos, hacinamiento, ¿no? Entonces los niños que están en guarderías son los que posiblemente tengan mayor incidencia de bronquiolitis. Estos
sí son motivos de preguntas también, ¿ya? Grupos de riesgo para enfermedad severa. La bronquiolitis, como les digo, cada vez más frecuente y generalmente las preguntas que hacen son de lo que se ve con frecuencia, sobre todo a nivel epidemiológico, ¿no? Entonces, enfermedad severa, prematuridad y bajo peso, edad, cuanto más pequeños son, tienen mayor riesgo de que esta enfermedad avance a situaciones más severas. Enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo la fibrosis quística, la displasia broncopulmonar, nuevamente está metida esta patología en pediatría, acá en esta parte de este capítulo. La enfermedad cardíaca, conjunción de izquierda a derecha. Enfermedades neurológicas asociadas con hipotonía, ¿no? Inmunosuprimido, defectos congénitos. Entonces, estos son factores de riesgo. Generalmente los pequeños, menos de 6 meses, con diagnóstico de bronquiolitis deberían ser hospitalizados. Cuanto más pequeños son, el riesgo es mucho más alto, ¿no? Entonces, son algunos factores. En cuanto a la etiología, ya habíamos mencionado que el virus sincitial respiratorio, más o menos de 50-90% iba. Existen otros virus como el metaneumovirus humano. El rinovirus también podría afectar en niños de mayor edad. Y cualquier virus en realidad, ¿no? Adenovirus, influenza, parainfluenza, etc. Pero el virus más frecuente es el virus sincitial respiratorio. Dentro de los hallazgos clínicos y radiológicos asociados con enfermedad severa, pacientes con apariencia tóxica, con saturación de oxígeno menor, generalmente 92%, edad gestacional menos de 34, frecuencia respiratoria alta, atelectasias, sobre todo si compromete más de 2 lóbulos, y edad menor de 3 meses. Entonces, son los signos que nos van o algunos hallazgos clínicos que nos van a indicar severidad. Muchos niños tienen enfermedad que se autolimitan, no nos olvidemos, y pueden ser manejados ambulatoriamente. No existe, recuerda que les había mencionado sobre la escala de Birman y Pearson, eso es para SOP, pero no para bronquiolitis. Acá no existe ningún tipo de escala de severidad. Sin embargo, sí existen algunos factores como habíamos visto anteriormente. No existe consenso sobre aumento de severidad por coexistencia de dos virus, ¿ya? Pero lo que sí se observó, por acá les había mencionado, me parece, el virus sincitial respiratorio más el metaneumovirus, en estos dos sí podría observarse que podría dar enfermedad mucho más severa. Bien, en cuanto a la fisiopatología, un poco coloqué esto para que no se olviden que es distinto a la fisiopatología de las sibilancias de la bronquiolitis con respecto al asma. En el asma lo que existe es broncoconstricción. En estos casos lo que se observa es edema. Entonces, el virus que va a colonizar el epitelio va a producir necrosis epitelial y destrucción de cilios. Ahí es donde empieza todo, ¿no? Esta necrosis y destrucción de cilios va a producir una cascada inflamatoria, edema de la submucosa. Ese edema de submucosa va a formar, y además esa infiltración de células y neutrófilos, todos estos van a formar tapón de moco, y por aumento de la secreción de moco de las células calciformes que se combina con las células epiteliales descamadas, van a producir obstrucción de los bronquiolos, ¿no? Esa obstrucción de los bronquiolos produce atrapamiento aéreo, colapso lobular y por lo tanto desequilibrio de la ventilación-perfusión. Por lo tanto nos va a dar hipoxemia, ¿no? ¿Recuerdan? Hipoxemia es distinto, ¿no? Entonces estamos viendo que el mecanismo fisiopatológico más importante es una vez que el virus entra y coloniza, produce necrosis epitelial y destrucción de los cilios, posteriormente edema y toda una cascada inflamatoria, tapón de moco. Ese tapón va a producir atelectasias, colapso lobular y va a conllevar a un desequilibrio de la ventilación-perfusión. A la radiografía lo que se observa es parecido a la radiografía que hemos visto anteriormente, signos de atrapamiento aéreo, ¿no? Con espacios intercostales aumentados, las costillas horizontalizadas, pero además lo que se observa aquí es infiltrados
intersticiales a nivel iliar. Eso es lo que un poco se puede aumentar en este cuadro, ¿no? Diagnósticos diferencial, por ejemplo, la laringotraqueomalacia, cuerpos extraños, insuficiencia cardíacas, fibrosis quísticas, etcétera, y otras patologías más. El tratamiento. Existen, si ustedes buscan dentro de la bronquiolitis, unas patologías bastante estudiadas, siempre tratan de buscar cuál podría ser una medida que puede disminuir la parte de la severidad, disminuir la hospitalización, y hasta el momento no se encontraron ninguno aparte de los que les voy a mencionar. Las medidas que son más importantes son las medidas de soporte. Esas sí están comprobadas que son las únicas que nos sirven, el 1 y el 2. Hidratación y oxigenoterapia. Entonces, si nos preguntan cuáles son las medidas más importantes y comprobadas, es la hidratación adecuada por vía oral o por vía endovenosa y la oxigenoterapia. Y bueno, además la desobstrucción nasal y lavado de manos, ¿no? Entonces, son los dos puntos más importantes, hidratación y oxigenoterapia. Otros tratamientos es bastante discutible, por ejemplo, broncodilatadores, epinefrina, solución hipertónica nebulizada. Los broncodilatadores se utiliza y se sigue utilizando siempre y cuando el paciente haya respondido. Si no ha respondido, se suspende. O sea, quiere decir, si es que responde a la terapia de inicio. Ustedes vieron cuando les mostré una diapositiva del manejo de un paciente con cuadro de obstrucción bronquial. Lo que se hacía era una terapia, ¿no? Podíamos hacerlo con inhalación o con nebulización. Si respondía después de una hora, continuabas. Si no responde, simplemente ya no continúes. Y allí lo que sí vas a colocar es tu Birman y Pearson para ver cómo está yendo la parte del broncoespasmo. ¿Podemos utilizar la epinefrina? Sí. ¿Recuerdan cómo se utiliza la epinefrina como nebulización? Por ejemplo, en estridor, cuando ha tenido un paciente o cuando tienen pacientes que hacen estridor post-extubación, perdón, se utiliza la epinefrina, 3 ampollas, ¿no? La epinefrina viene de 1 miligramo, 3 ampollas, y bueno, pueden diluir si quieren con 1 cc o con 2 cc de solución fisiológica o puro, y se nebuliza por el tiempo que termine ese líquido en el aparatito, en la máscara de nebulización, ¿ya? Entonces, si con el broncodilatador no responde y ustedes ven un paciente después de una hora, intenten con la epinefrina, no hay problema, sus 3 ampollas. Si no encuentran mejoría, intenten con el salino hipertónico. Bueno, para acá sí es un poco distinto. Bueno, solo para que sepan, por ejemplo, nosotros lo utilizamos en el hospital, es a cloruro de sodio al 9 por 1000, 1 cc, más cloruro de sodio, 4 cc y cloruro de sodio al 20%, 1 cc, sumado 5, ¿no? Eso es el hipertónico, al 3%. Al 20% es 1 cc y al 0.9 es 1 cc.